Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Yo creo que en las últimas horas quizás ustedes tienen alguna imagen de José María Cabral, porque él en el día de ayer se bañaba frente al Ministerio de Medio Ambiente. Tenía mucho calor, parece. Tenía mucho calor, pero sobre todo es una alerta. Y fíjense que ahora mismo nos están diciendo que hay problemas con el agua en nuestro país. Así que dijimos, vamos a hablar con José María, a ver qué está pasando, pero además sabemos que él está produciendo algo que tiene que ver con el medio ambiente, que es algo esencial. Y mirándolo desde el punto de vista de un artista, pues puede quizás motivar más y generar conciencia. José María, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos esa aventura de ayer. Bueno, definitivamente, digamos como un mensaje de alerta, ¿no? De que en un futuro no muy lejano, si sigue pasando lo que pasó el fin de semana pasado, y no solamente, se volvió mucho más popular, pero está pasando, o sea, yo tengo reportes en muchos otros lugares donde por la tala indiscriminada que se le están haciendo dentro de las áreas protegidas, pues entonces terminamos con estos fuegos que están depredando nuestros bosques. Y estos bosques son sumamente importantes, porque en estos bosques montañosos, que la mayoría están en áreas protegidas, es que nacen nuestros ríos. Y entonces, cuando empieza todo ese proceso de quemar estos bosques, pues lo que termina es lo que digo ahí en el video, como ya está pasando en muchos sitios, porque incluso han reportado a través del video, ya me está pasando a mí, esto tiene muchos años por mi casa, tenemos que comprar, ahora no hay agua. Y entonces eso de que a veces cosas que nosotros las damos por hecho, como bueno, nos vamos a bañar, nos vamos a cepillar, vamos a cocinar, y abrimos. En algún momento vamos a abrir y no va a haber agua. Y eso está directamente linkeado con el tumba y quema que se está dando en las áreas protegidas. Vamos a ver ese tráiler con sonido, señor director, para que escuchemos ese trabajo que es del tema que estaremos hablándoles hoy, para invitarles a ustedes a que lo vean. Comencemos. Cultura de tumba y quema es un sistema que utilizan sociedades dotadas de baja tecnología y que aprovechan el fuego para clarear los bosques. Desafortunadamente aún dependemos de este tipo de agricultura. Miren esa tubería como va desde una montaña hacia otra. Eso no puede hacerlo un campesino pobre. Personas con capital contratan campesinos pobres haciendo instalaciones de secuestro en farallones escarpados. El gobierno de Trujillo va a sacarle papeles a las 7 familias fundamentales y muchos de ellos se quedaron con propiedades. Cuando ellos se instalan ahí llevan los campesinos y los campesinos se quedan atendiéndole la tierra. El jefe del militar que está aquí y yo tuvimos un fuerte encontronazo porque tenía conuco aquí. Las nubes chocan contra la montaña y descargan su humedad. Entonces, aunque tú no veas río, tú ves que todo esto está mojado. Para los 90 en el municipio llegaba agua, pero ahora, actualmente, no tenemos nada de agua. ¿Qué pasa? Ahora nosotros tenemos que comprar un botellón de agua para cepillarnos, para cocinar. Y ese tipo de cosas están ocurriendo aquí, pero pueden ocurrir en Santo Domingo, en Pedernales. El país es muy vulnerable al cambio climático porque estamos en la ruta de los huracanes. En mi opinión, los haitises es una gran industria agrícola. Si se acaba el agua de los haitises o no da para llegar hasta Punta Cana, esta zona que hoy representa el 12% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, desaparecería. A la yautía y a todo lo que viole la ley 6400, lo que vaya en contra de nuestros parques nacionales, te voy a enseñar lo que hay que hacer. O cambiamos la dinámica en la que producimos lo que necesitamos para vivir, o ritmo que vamos, como mucho nos quedan 60 años. Yo no sé ustedes, pero a mí me llegó eso al corazón, Sí, hermano. sí. Es bellísimo. Sobre todo el trabajo, la fotografía a mí me fascina. Ese verdor, esas tomas que hace, que dicen lo hermoso que es
esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño y Manolo. José María. Te mereces un café. Te mereces un cafecito Santo Domingo, te lo ganaste. Lo Tumba, Kenia, gracias. Tumba y quema. Uno supondría que en el siglo XXI, ¿verdad? Cuando se habla de inteligencia artificial, se habla de alta tecnología, hay innegablemente un desarrollo de la fuerza productiva muy diferente al siglo XIX, al siglo XX, y avanza día a día. ¿Qué tan extendido está este método primitivo? Porque es primitivo, la tumba y la quema es primitivo. Lo que pasa con el tumba y quema que es el método más económico, entonces no necesitas tractores. Un fósforo nada más. Tú lo que necesitas es quemar un área del cual intentar tener control no siempre pasa, y entonces aprovechas que al tumbar, quemar, estás aclarando esa área y luego ya esas cenizas te ayudan para lo que vas a sembrar. Entonces es algo que puede hacer quien sea sin ningún tipo de presupuesto, o sea, es lo más barato. Pero esto quiere decir que sí, que eso también lo pueden hacer campesinos, como también productores que contratan campesinos para que lo hagan. Entonces es algo que no se necesita nada, o sea, si yo estoy en medio de los haitises y yo sé que nada puede llegar aquí, pero caminé kilómetros hacia adentro, encuentro aquí una buena tierrita, bueno, voy a poner yautía y voy a vivir de hacer yautía. Y entonces a partir de ahí empieza que, como van a poder ver en el documental, lo que es los haitises, que además entrar a los haitises es sumamente difícil. Sí. Entonces, cuando tienes pocos guardaparques, porque estamos hablando... Que viven en la miseria además. Que viven en muy malas condiciones. Sí. Entonces tienes ese problema de que... Yo sé que esto es un problema complejísimo y muy difícil. Yo no estoy tratando de villanizar a nadie, ni que yo tengo todas las soluciones, no. Igual como lo dije ayer, yo sé que el trabajo que tiene el Ministerio de Medio Ambiente es un trabajo muy difícil, porque estamos hablando de que, uno, es un problema heredado por décadas. Histórico, un problema histórico. Sí, ¿no? Por décadas. Y lo segundo es que, ok, si bien puede existir la buena intención, entonces ahora, ¿cómo atacamos esto? ¿Cómo realmente podemos, entre las pocas personas que están trabajando, poder cubrir un área tan grande, por ejemplo, como los haitises o Sierra de Bauruco? Y luego está cómo sacar a esas personas que viven ahí. Y no solamente estoy hablando del campesino que vive ahí, estoy más sobre todo hablando de las empresas que ya tienen en esos lugares un negocio. Son empresas y se ha demostrado, por ejemplo, con la siembra de aguacates. De aguacate. Que el aguacate lesiona profundamente el suelo. Yo supongo que toda esta investigación sale el tema de los aguacates. Sí, sí, sí. Tenemos referencias, por ejemplo, de lo que ha hecho grandes siembras de aguacates en México. Y aquí en la Sierra de Bauruco, o sea, pensar que había siembras de aguacate y habían unos dueños. ¿Pudiste acercarte a algunos dueños? Y lo van a ¿Están ver. ahí? Sí, ¿Y qué te dicen? ¿Cómo se justificaban? Lo van a ver en el documental, porque es algo que cuando estuvimos en la Sierra de Bauruco, comenzamos a ver muchísimas siembras de aguacate Hass, sobre todo. Sí, que son los que tienen como corrugada la piel. Sí, eso y más pequeñitos, pero le encanta a Europa. Sí, o para sea, exportación. Para exportación. O sea que eso no lo hace un come comida, no lo hace un campesino para subsistencia, lo hace un empresario agroindustrial o agrícola para exportación. Y se trae un grupo entonces ahí de hay capital. Y se trae un grupo de haitianos que lo pasa de forma irregular y lo pone a trabajar ahí. Y donde pudimos ver, además, para poner esto todavía peor, trabajo infantil. Ah, sí, viste trabajo infantil. Vimos trabajo infantil. Y que todo esto que estoy diciendo lo podrán ver más extensamente en el documental Tumba y Quema. El documental Tumba y Quema, ¿no es necesario que me mueva de casa para verlo? No, esa es la idea. Estaba en los cines, luego se incendia Valle Nuevo, y ahí es donde se prende el bombillo de, yo creo que es el momento. Y Barahona, no olvide Barahona. Sí, es el momento de regalar el documental, de que la gente lo pueda ver desde donde sea, para que esta conversación trascienda los cines y se convierta en una conversación social, política y ambiental.
Entonces, Excelente. ¿Y cuánto, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo vemos? ¿Y No, desde cuándo? Sencillo, desde ya se meten en YouTube. Y Tumba. cuando están en la página de YouTube, buscan en el buscador Tumba y Quema Documental. Te va a salir en la primera opción o la segunda. No, desde que puse tumba y quema salió la palabra documental. Ah, Aquí ¿Qué está. tiempo te llevó esta realización? Tiene 11,000 vistas, José hay que María? ponerle más, señores. Sí. Hay que ponerle más. Tiene 11,000 vistas, pero fue subido hace 21 horas. Sí, es desde ayer, Está 11,000 bien. me parece bien, es un Está bien, desde ayer. Es un Así que documental vamos. de 80 minutos, o sea que yo sé que la gente tiene, no es lo mismo ver un video de 1 minuto, 2 minutos en redes, sino tomarse su tiempo. Yo creo que este fin de semana va a ser crucial, pero ya de por sí tiene más visitas que en los cines, entonces Sí. ayuda también a entender que hay otras plataformas donde la gente pueda empezar a verlo, pero lo subimos ayer. O sea Así que vamos, sí, Va bien, sí, no, va está bien. bien, pues son 21 horas. Vamos, pero ahora mismo, o sea, entren, véanlo, vamos a poner el enlace en nuestras redes. Me parece vital. Tú tienes como esa sensibilidad con el medio ambiente, porque te vimos trabajar el tema de los plásticos. Sí. En tu obra, ¿cuántos temas has trabajado así? ¿Y de dónde te nace? Yo creo que es como cuando uno va creciendo y va entendiendo la desconexión que estamos teniendo, como que hay muchas cosas que uno anhela, como hasta yo como cineasta, las cosas que yo quiero lograr con mis películas y demás, y luego entra como ese momento de desconexión con la naturaleza, como si la naturaleza simplemente está ahí para mi comodidad. Y entonces, claro, ese es el problema de que todo el diseño del mundo está simplemente para el ser humano como centro. Y en esto yo no quiero decir que tengamos que vivir una vida incómoda ni nada, sino una vida donde sea en armonía y mutuo beneficio. Y eso también tiene su ventaja. Es una vida también muy saludable, tanto físicamente como de salud, como espiritualmente con la naturaleza. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo que me ha llamado la atención, como, ok, ¿y si perdemos todo esto? ¿Y si en un futuro ir a un parque va a ser en un museo? Sí. O sea, ¿qué pasa si ver los recursos naturales, toda la cantidad de biodiversidad que existe en estos parques, que hoy podemos ir y subir el Pico Duarte, ir a Valle Nuevo, ir a Bauruco y tener un buen momento con amigos, conocer del parque? ¿Qué pasa si eso va a terminar en un futuro, no tan cerca de lo del museo, pero tú sabes qué pasa? Yo no sé, Herman, si ha tenido esa experiencia, pero por lo menos en mi pueblo yo fui a un río que yo recordaba de niña y ya no había río. Sí. Yo lo vi en Moca, y recientemente que era un río. Cuando entrevisté a la señora por Fiona, yo había estado en un pequeño río de la zona, lo recordaba, y yo preguntando, y cuando llegué estaba el arco y todo, pero ya no había agua. Uf. Estaba pequeñito el río, lo que era un gran río, Claro. lo que recuerdo. Estamos hablando de 35 años, 40 años. Entonces, eso pasa. Yo creo que la gente que está en sus casas y que son de provincia sobre todo, que han tenido ese privilegio, pueden recordarlo, pero no nos vamos más lejos. Pensemos cómo usamos nosotros, que somos una ciudad bañada por 2 inmensos ríos. ¿Cómo es posible que siendo ricos, porque tú te imaginas lo que pudiéramos hacer con el río Sama o con el río Isabela? Es Si un sus aguas privilegio, estuvieran- una ciudad. Y entonces la llenamos de sucio y la convertimos en una cloaca urbana. O si tú llegas a San Pedro de Macorís, que el mal olor del río, Iguamo ser el que te reciba, y dicen que llevaban un secuestrado. Eso no es mentira, yo lo veía publicado por la policía, y él dijo, yo sé que me llevaron por San Pedro de Macorís porque me dio el olor. Sí, es verdad, lo puedes reconocer, es un olor característico, el que es del este lo ve. Entonces, tú presentaste, por ejemplo, el tema de los plásticos, que tiene que ver mucho también, además de la disponibilidad de estructura de recogida de basura, disposición de desechos, pero también con la responsabilidad de la gente. O sea, cuando has hecho todo este trabajo, ¿qué le dirías al ciudadano común? Cada uno desde su punto más sencillo, hasta ti que estás haciendo películas, ¿cómo puede aportar para que este sea un lugar más habitable? Bueno, de varias maneras.
considerar cada vez que los hábitos de consumo que uno tiene. Yo creo que eso es fundamental. Si yo puedo, a ver, yo sé que eliminar el plástico por completo es muy difícil porque está en todas partes, pero de repente el plástico de un solo uso, poder reducirlo. ¿No? Y los países regulan el tipo de plástico. Claro, yo digo a lo individual, sí. Los hábitos de consumo, qué estoy comprando, de dónde viene, que no solamente tiene que ver con plástico o no plástico, sino si pueden averiguar el tipo de comida. Por ejemplo, ya sabemos que el aguacate Hass muy posiblemente viene de un área protegida, de un parque nacional, pues quizás ese no es el aguacate que queramos comprar. Entonces, ir pensando todo eso y también involucrarse de alguna manera a través de presión pública, social, con el tema medioambiental, porque muchas de estas cosas necesitamos del Estado que nos ayude, porque ninguno de nosotros podemos ir a un parque nacional a sacar a nadie, no podemos, no tenemos esa autoridad, no podemos ni siquiera es lo que estoy invitando. Ahora sí podemos tratar de meter presión y de exigir que los que sí pueden hacerlo, lo hagan, porque si necesitamos esos parques libres de personas que hagan actividad agrícola o ganadera, pues entonces sí necesitamos meter esa presión y volver el medio ambiente algo chulo, popular, pop, porque a veces entendemos, no, que los medio ambiente, bueno, los animalitos por allá, no, es que mucho más grande. Primero, los animalitos por allá tienen el mismo derecho de vida que todos, pero si dejamos eso a un lado, es que te va a afectar directamente a ti, te va a afectar incluso a tu bolsillo, que vas a tener que, para bañarte, poner un presupuesto en tu presupuesto mensual. Entonces, es eso, volverlo popular, involucrarte, meter presión, utilizar tus redes, revisar tus hábitos de consumo y también velar por cosas que tengas cerca. Si tú tienes un parque cerca en tu casa y como pasa en la mayoría de los parques, no hay árboles, no es un parque, eso es una tirada de cemento, porque a veces hacemos unos parques y la verdad que son pocos los parques donde hay sombra. Entonces tenemos muchos parques donde simplemente que nadie se puede sentar a las 12 del día ahí. Eso que es un solazo que no tiene ni sentido. Hostil totalmente. Sí. Y más vale que hagamos conciencia sobre la importancia del medio ambiente para que no nos pase como a doña Remigio, la vieja Remigio del cuento 2 pesos de agua que le prendía velas a las ánimas para que lloviera. Y no llovía durante muchísimo tiempo. Estamos conversando con el cineasta dominicano José María Cabral. Tiene hasta un nombre casi de presidente, ¿no? Recuerda a José María Cabral Ibáñez, uno de los más destacados cineastas dominicanos, a pesar de su juventud, talento, capacidad y mucho trabajo. José María, ¿qué tiempo te llevó la realización de este documental y la inversión que hubo que hacer allí? No solo en tiempo, sino también en recursos. Sí, mira, el documental empieza a mediados de 2020. En plena pandemia. En plena pandemia. Wow. Entonces nosotros empezamos ahí, imagínate, recuerdo esas reuniones de distancia, mascarilla, que incluso van a ver en el documental muchas cosas que fueron filmadas a finales de 2020, donde todavía las personas usando mascarilla. Pero bueno, eso no impidió, además ayudaba mucho el hecho de salir de la ciudad, ir a los parques nacionales también ayudaba mucho con ese tema. Entonces es un documental que tenemos desde el 2020 hasta ayer, hasta antes de ayer, porque el documental incluso tiene una escena bonus donde se ve lo que está pasando actualmente con Valle Nuevo y demás. Entonces ha tomado, digamos, aproximadamente 3 años. 3 años, la realización. Bueno, pues nada, Muy te bien. felicitamos, Sí. invitamos a la gente, búsquelo, Tumba y Quema documental, es gratis. Es bueno poner a los hijos, ¿Está en a los YouTube? jóvenes, verlo. Sí, no tiene que moverse a otro lado. Vale inmensamente la pena. Y sí saludar también a los guardaparques. Tú sabes que yo estuve en la Sierra de Bauruco, que habían unos incendios. Estaba con vida el anterior ministro, Orlando Jorge Mera, y que me invitó. Fue de hecho la última vez que lo vi. Y tuve la posibilidad de hablar con muchos guardaparques. Y había un señor muy mayor, que tiene como unos 70 años, aparentemente puede que tenga menos, pero lo
los golpes de la vida. Y entonces él me dijo, yo le voy a enseñar, le pregunté cómo vivía, me fui a una parte. Y me dijo, bueno, cuando estamos trabajando aquí le voy a enseñar cómo duermo. Y en el suelo, como si fuera un nido con restos de paja de los árboles. Él llegó y se acostó, hizo así, se acostó, puso un tronco y esa era su almohada. Ahí dormía. Wow. Entonces, si cocinaban en unos calderos, en unas condiciones muy hostiles, si llueve no tenían ahí casi cobertura, que es un trabajo muy pendiente. Levian dice que ha aumentado en esos días un poco el salario, pero hay mucha gente que trabaja protegiendo todo eso que tú muestras en el documental. Así que es bueno que lo vean y generar una conciencia sobre aquellos que aman la naturaleza. Nosotros somos un país que ama la naturaleza, nosotros somos una de las ciudades donde la gente siembra un árbol en el patio de su casa. La gente siembra, a la gente le gusta sembrar. Así que vamos a ponernos todos en sintonía porque este país tiene todas las condiciones para, incluso turísticamente nos favorece, para la industria turística, tener otros espacios, poder disfrutar de lo que tenemos. Gracias, José María, por estar esta mañana, espero que sea un éxito. Vamos a compartir en las redes también, inviten en sus redes para que puedan ver, los demás tengan esa oportunidad, sobre todo nuestros niños. Muchísimas gracias, José María Cabral, por estar esta mañana acá. Gracias a ustedes. Y gracias por ese aporte, porque indudablemente el documental Tumba y Quema constituye un aporte como los otros trabajos que he hecho hasta este momento. Vamos a ir a la pausa, todavía tenemos más. Quiero decirles que el Museo de Historia Natural, y ya que estoy hablando de medio ambiente, el Museo de Historia Natural tiene 2 exposiciones, quiero ir a verlas, pero me suenan fabulosas, me dicen que está bellísimo eso, de hecho, vamos a ver si transmitimos algo y documentamos. El manatí antillano y los océanos. Se los digo porque quizás muchos padres estén pensando dónde llevar a sus hijos este fin de semana. Bueno, es una visita muy linda en la Plaza de la Cultura, usted camina cómodo y va al museo. Como muy seguro. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Creo que todos los gobiernos tienen que empeñarse en tener actividades diagnósticas que nos permitan saber exactamente qué pasó después de la pandemia, y no hablo solo de pruebas de estado generalizadas para entender las tendencias, sino un trabajo diario que pudiéramos trabajar con rectores y maestros y muy focalizados en las áreas esenciales. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.